Una característica de la evaluación es el ser empleada para la valoración de productos, procesos o aprendizajes que se consideran terminados, con el fin de determinar si el resultado es positivo o negativo, si es válido para lo que se esperaba o si no se logró lo deseado. Esta función recibe el nombre de. Aquí concretamente hacen referencia a un elemento específico de la evaluación, y es la valoración de productos, procesos o de aprendizajes que se consideran ya terminados. Es decir, no estamos hablando de la fase previa al proceso de aprendizaje, que sería un elemento diagnóstico, ni a las evaluaciones ligadas al mismo proceso, que es lo que se ha denominado usualmente la evaluación de carácter formativo. Aquí se está hablando concretamente a las valoraciones del proceso final, de los productos, y dentro de esos productos, en el proceso desarrollado, los aprendizajes que se hayan ya alcanzado. Y en esa valoración determinar entonces si el resultado es positivo o no, si es válido o no, si lo que se esperaba se desarrolló o no. Entonces nos dicen, esta concreta función, ¿cómo se denomina? La primera opción es la evaluación formativa. Pues si estamos diciendo que precisamente estamos orientando este enunciado hacia los resultados finales, no podemos estar hablando de evaluación formativa, que es la que se desarrolla en el mismo proceso en aras de mejorar el mismo desarrollo del acontecer educativo. Por lo tanto, esta opción, que es muy deseable en un contexto educativo, en esta particular enunciado no es la correcta. Por lo tanto, la descartamos. La segunda tiene que ver con una evaluación ideográfica. Este tipo de evaluación o esta categoría de evaluación ideográfica nada tiene que ver con hacerlo antes, durante o después del proceso. La evaluación ideográfica tiene relación directa con el concepto de evaluación en relación con el sujeto en el proceso de aprendizaje. Es decir, la evaluación ideográfica centra la atención en las necesidades concretas del estudiante, en sus características individuales, y lo que propugna es porque la evaluación se haga en relación con las necesidades concretas del estudiante que está en cuestión. Es decir, tiene un horizonte completamente distinto al momento del aprendizaje, que estamos hablando de lo que sí sería la diagnóstica, formativa o final. Aquí se está hablando del horizonte de la atención de la evaluación en relación con el sujeto que se va a evaluar. En esa medida, entonces, esta función en este particular enunciado no tiene cabida, tanto también se descarta. La tercera opción es la evaluación de carácter nomotética. En esta particular referencia es, digamos que, un elemento complementario a lo que se concibe como evaluación ideográfica. Si la ideográfica tiene sentido en relación con el sujeto que está evaluando y centra su atención en instrumentos y procesos evaluativos que tengan que ver con las particularidades de ese sujeto que se está evaluando, la nomotética, por otro lado, lo que plantea es no tenga en cuenta al sujeto, plantee estrategias de evaluación que sean generales para todos sin tener en cuenta esa particular subjetividad. Es lo que podemos llamar una evaluación de carácter, por un lado normativo, o unos avances ya ligados a la parte de la evaluación criterial, es decir, evaluaciones genéricas, si se quiere en algunos momentos estandarizadas, donde esa individualidad no tiene cabida. Aquí esta función tampoco tiene sentido, tampoco estamos hablando de los momentos de la evaluación, sino en el sentido concreto del sujeto a ser evaluado. Es decir, la opción 2 y 3, la ideográfica y la nomotética, tienen que ver con el sujeto a evaluar, no con el momento de la evaluación. Por lo tanto, en relación con la función que el enunciado está planteando, no sería la correcta. Y la última opción nos dice que es la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa es precisamente aquella que se hace en términos de la necesidad de evidenciar los productos de los procesos desarrollados, el alcance de los aprendizajes alcanzados y fundamentalmente entender esos aprendizajes en relación con lo que se pretendía hacer. Es decir, si los resultados fueron positivos o negativos. Es la que se ha denominado, insistimos, evaluación sumativa. Ahora, lo importante de la evaluación sumativa en este contexto, digamos, de referentes conceptuales, es entenderla como también una posibilidad de seguimiento y mejora de la práctica educativa escolar. Es decir, aquí ya no, en este proceso de lo sumativo,
tendremos que recoger información de esa perspectiva de valoración que permita mejorar los procesos. No únicamente la certificación, la acreditación, la aprobación del curso o el componente del área. Lo importante es que esa evaluación sumativa arroje elementos de información pertinente para mejorar los procesos educativos en los cuales estemos abocados. Por lo tanto, entonces esta opción sería la que consideramos correcta en el horizonte del enunciado planteado. La estratificación de los estudiantes en una escala numérica producto de los indicadores cualitativos obtenidos es el resultado de una evaluación que en poco reconoce el desarrollo de las competencias y que desde el plano colectivo puede afirmar que el enunciado nos genera dos elementos básicos de referencia. La primera, el elemento de estratificación de los estudiantes en una escala numérica. Ese es el centro de atención, independientemente de que esa escala numérica sea producto propiamente de un elemento cuantitativo o, como lo propone el enunciado, de indicadores de carácter cualitativo. El hecho es que se derivó por uno u otro lado, en este particular caso desde lo cualitativo, se derivó en una estratificación, es decir, como en una especie de escala, de un ranking numérico de esos estudiantes. Ese es el primer elemento de análisis. Y el segundo es que esa estratificación, según el enunciado, poco reconoce el desarrollo de las competencias, que es un hecho inherente a la discusión reciente de la evaluación. Es decir, es deslindarnos del asunto cuantitativo, del asunto de comparación, del asunto netamente numérico y de medida, para derivar en otro tipo de cosas, por ejemplo, como el desarrollo de competencias. Por lo tanto, entonces, asumir la estratificación, que poco reconoce el desarrollo de competencias, derivaría en una afirmación como la que nos van a proponer enseguida. Teniendo claro esto, y es que esa referencia tiene que ver con un asunto de lo colectivo. Vamos a ver entonces. Somete a la colectividad a un trabajo de integración de fuerzas para avanzar en los procesos. Vean que eso es deseable. Es decir, un proceso educativo incluyente, un proceso evaluativo entendido como una articulación con lo pedagógico. En definitiva, un proceso donde los actores integren permanentemente esa dinámica de fortalecimiento al lado educativo, debería someter esa colectividad a una integración para que los procesos avancen. Ese es un ideal, pero ese ideal no responde a la pregunta que nos están diciendo. La pregunta nos dice es, si hacemos la certificación y eso que de una vez nos dicen no reconoce el desarrollo de competencias, entonces ¿en qué se puede derivar? Esta derivación no es fruto del enunciado. Es un deseo, es una necesidad, pero no se deriva de lo que arriba nos están diciendo. Estratificar no genera trabajo de integración de fuerzas. Por lo tanto, esta opción no es correcta. La segunda es que fomenta la participación de todos los integrantes quienes deciden tener mayor reconocimiento. Aquí, una mirada estratificada no fomenta la participación de los integrantes. Eso no es lo que se deriva de una percepción como la que el enunciado nos está diciendo. Ahora, allí sí hay un elemento importante, y es que esa estratificación sí usualmente deriva en que la gente quiera tener permanentemente un mayor reconocimiento. Claro, cuando se tiene como referente básico una escala cuantificada, donde se miran quiénes son mejores y peores, algunos quisieran escalar allí, pero ese elemento no fomenta la participación, antes al contrario, la delimita, la excluye, o sea que esta opción tampoco pareciera ser válida. La tercera es que actúa como el espacio propicio para el reconocimiento del trabajo colectivo. No, precisamente una mirada estratificada que no reconoce adecuadamente la posibilidad de desarrollo de competencias y más bien establece rankings de comparación, no reconoce el trabajo colectivo, sino que reconoce el trabajo individual y lo sitúa en un espacio de medida cuantificable. Por lo tanto, no responde tampoco ello a lo que el enunciado nos está proponiendo como análisis. Y lo último es que promueve la individualidad al poner en cierto grado de competitividad a los estudiantes. Esta afirmación es la que usualmente se deriva de lo que arriba nos están planteando. Precisamente una mirada estratificada, un reconocimiento, digamos, o más bien un poco reconocimiento a que se deben desarrollar competencias, una
cuantificación de los resultados, una mirada netamente de medida al proceso, lo que deriva es en esto, una promoción no al colectivo, sino a la individualidad, a la necesidad de competencia, a la necesidad de escalar posiciones. Esta afirmación entonces es la que se deriva o la que responde más fielmente a lo que el enunciado nos está diciendo. Una promoción a la individualidad, una específica posibilidad de generar grados de competitividad. Esta opción entonces es la que considera. En el diseño curricular inciden factores que contienen un carácter muy complejo. Desde esta perspectiva son aspectos que obligan a los responsables de la educación sobre la reflexión y la consideración de forma simultánea de las informaciones de origen y naturaleza distintos, tales como el análisis sociológico, el análisis psicológico, el análisis epistemológico y la experiencia pedagógica. En relación con el aspecto que trabaja la experiencia pedagógica, es posible afirmar que es el momento en el cual el docente, dentro de su experiencia como maestro, construye formas de enseñanza y estrategias didácticas exitosas que le permiten un mayor logro en los procesos de desarrollo con el propósito de lograr la formación de sus estudiantes. Esta afirmación conlleva una reflexión sobre el docente que es capaz de. El texto habla de 4 elementos muy importantes, pero centra la atención en la experiencia pedagógica, es decir, la experiencia directa de acción de aula o de espacio de aprendizaje entre estudiante y docente. Y habla que en esa experiencia pedagógica es posible afirmar que es el momento en el cual el docente, dentro de su experiencia y su práctica cotidiana, construye formas específicas de enseñanza y estratégicas didácticas que pueden considerarse exitosas, que le permitan un mejor logro en los procesos de desarrollo, de aprendizaje, de formación de sus estudiantes. O sea, que quien logre que establezca una práctica y una experiencia pedagógica pertinente como la que aquí se está planteando, sería aquel docente que es capaz de. Traemos eso a esta presentación, a esta diapositiva, y miremos cada una de las opciones de respuesta que darían cuenta de cuál de ellas se acerca más a esa perspectiva enunciada. La primera sería partir de una práctica pedagógica que aspire a la transformación y al mejoramiento de las formas de enseñanza. La segunda, decidir qué concepto de educación se desea consolidar en la institución de acorde con las necesidades sociales. La tercera, obtener material pedagógico que permita la construcción de estrategias didácticas para la enseñanza. Y la última, dar cuenta de la práctica pedagógica cotidiana del quehacer educativo, creando nuevos modelos pedagógicos. Lo importante aquí es entender que las 4 opciones tienen algún viso de validez, desde muy diferentes perspectivas, digamos, de elementos de formación o de perspectivas educativas, tienen elementos que no se pueden descartar por ser, por ejemplo, inaceptables o por no ser absolutamente válidos. Todos siendo de alguna manera válidos, implica entender que el análisis aquí se debe centrar es en qué entendemos por la experiencia pedagógica y en cómo un docente implica que en su práctica sea capaz de hacer algo para que sea esa experiencia pedagógica válida. ¿Será la transformación y el mejoramiento de las formas de enseñanza o abordar el concepto de educación, o la construcción de estrategias didácticas, o creando nuevos modelos pedagógicos? Descartamos estas 2 de entrada porque en el enunciado no se habla para nada del aporte del docente desde la experiencia pedagógica al concepto de educación. Es decir, esa no es una tarea en esta fase de la construcción curricular, y menos por parte del docente. Menos aún, o en relación también con esa misma mirada, la última opción de que hable de creación de nuevos modelos pedagógicos. Esa, en esta parte de la experiencia pedagógica, que es mucho más de orden didáctico, de orden de la práctica cotidiana de enseñanza, no tiene una relación expresa con lo que el enunciado nos está proponiendo, siendo necesaria, válida y pertinente para ciertos asuntos, por ejemplo, de orden investigativo. ¿Qué harían las 2 opciones de transformación y de mejoramiento de las formas de enseñanza o de la construcción de estrategias didácticas? Descartamos esa porque esta es el distractor fundamental del enunciado, es lo que el enunciado está diciendo que debe hacer el docente, que es la construcción de estrategias didácticas. Vean que el enunciado dice construye formas de enseñanza y estrategias didácticas, o sea, lo está reafirmando, no le da valor agregado a esa respuesta. Lo que sí genera aquí la primera opción, que habla de partir de una práctica pedagógica que aspira a la transformación y mejoramiento de las formas de enseñanza, es decir, el análisis, la apropiación de la experiencia pedagógica permite
partir de esa práctica para que haya transformaciones y mejoramiento en lo que se ha entendido como enseñar. Es decir, ese sería un valor agregado importante a este componente en términos de la acción cotidiana del docente. Planteada como pregunta es la siguiente. Andrea, la docente de lengua castellana, debe realizar para la clase de literatura del grado sexto una serie de fichas con imágenes alusivas a un texto para trabajarlas con su estudiante Nicolás, quien tiene síndrome de Down y a quien se le facilita más la comprensión visual. De acuerdo con la información anterior, se puede deducir que, digamos que el enunciado centra la atención en un hecho concreto, y es que la docente está interesada en establecer una estructura didáctica concreta para un estudiante con una característica especial. En este caso es un niño con síndrome de Down, con necesidades educativas especiales, y la docente plantea que las fichas con imágenes que se asocian a un texto son las más adecuadas para trabajar con ese estudiante, ya que ha determinado que a él se le facilita más la comprensión visual. Por lo tanto, se nos plantea como deducción de ese enunciado varias opciones de respuesta. La primera es que el recurso didáctico elaborado por la docente está siendo utilizado desde su dimensión formativa, atendiendo al conjunto de conocimientos que el estudiante debe adquirir de acuerdo al grado donde se encuentra. O que ese recurso está siendo utilizado desde su faceta preventiva, ya que apunta a que el estudiante adquiera destrezas en el momento de enfrentar situaciones que impliquen riesgos. O que el recurso didáctico elaborado por la docente está siendo utilizado desde la faceta compensatoria, que apunta a utilizar otras habilidades potenciales en el estudiante para el desarrollo integral de su proceso de aprendizaje. Y por último, que ese recurso didáctico elaborado por la docente está siendo utilizado desde la faceta colectiva, que apunta a realizar un trabajo de apoyo para todo el grupo como medio de motivación para el tema abordado. Pues si partimos del enunciado planteado y encontramos que en una opción se plantea una dimensión formativa, en otra una faceta preventiva, en una faceta compensatoria y en otra una faceta colectiva, pues planteemos que como formativa, en estricto sentido, no puede asociarse porque es un niño con capacidad específica, con un limitante específica en su proceso de desarrollo, que lo hace ser alguien con necesidades educativas especiales. Y aunque por supuesto para ese estudiante esa es un componente que puede asociarse a una dimensión formativa, no puede generalizarse al elemento del grado, digamos, del grado o a los estudiantes completos del grado, donde el enunciado plantea claramente que es esa perspectiva desde el punto de vista formativo asociado a los conocimientos que el grado, digamos, concentra como importantes de adquisición. Seguramente la idea de la profesora es acercar a ese estudiante a un componente formativo, pero por supuesto por sus necesidades educativas especiales no alcanzará muy seguramente lo que el grado en general, digamos, está demandando en competencia. Por lo tanto, entenderla como así sería, digamos, una perspectiva compleja. Puede ser una faceta preventiva, digamos que desde el punto de vista del componente del enunciado y de la perspectiva de la respuesta, la faceta preventiva es la que más asocia a esas necesidades concretas, especiales, en términos de que se requiere que el estudiante adquiera ciertas destrezas, ¿cierto? En términos de posibilidades de prevenir ciertas acciones pedagógicas, pero en concreto, la opción de prevención en relación con el objeto trazado por el enunciado tampoco sería el más correcto, porque se está hablando en esta perspectiva de respuesta concreta que esa faceta preventiva está ligada a la adquisición de destrezas para enfrentar situaciones que impliquen específicos riesgos. Desde esa perspectiva no sería entonces una perspectiva preventiva. De pronto en otro contexto específico de actuación podría ser un elemento preventivo, pero en este particular pues no lo es así. Y si retomamos la última opción, que es la faceta colectiva, pues tampoco, estamos trabajando con un estudiante con particularidades muy concretas y hablar allí de elementos colectivos pues no tiene mucho sentido. En esa medida entonces la dimensión formativa, la dimensión preventiva y la dimensión de la faceta colectiva desde el enunciado planteado no tiene mucho sentido y se asocia más a digamos a un proceso ligado a una faceta compensatoria que permite precisamente utilizar procesos didácticos o estrategias didácticas para potenciar en el estudiante desarrollos específicos desde su integralidad en términos de sus particulares necesidades de aprendizaje y
digamos, intereses específicos dentro de esas limitantes. En esa medida, entonces, desde las 4 perspectivas de respuesta propuestas, esta es la que se acerca más a lo que el enunciado se espera. Plantean lo siguiente: los nuevos discursos de la evaluación proponen no fragmentar el proceso y dicen que esto es imprescindible para lograr una mayor objetividad en la práctica de la evaluación, ya que lo que se busca es poder evaluar al joven, su integralidad y contexto. De las siguientes características, las que permiten lograr ese propósito en la evaluación son: mirando con detenimiento lo que nos plantea el enunciado, se establecen 2 elementos importantes. El discurso actual de la evaluación propone que sea ella misma, en relación con el proceso general, un subproceso, es decir, que sea un proceso con todas las dinámicas que ello conlleva. Lo importante es que no se puede fragmentar, no se puede simplemente mirar como una serie de hechos aislados que no tienen relación uno con el otro. Y por otro, que ese proceso sea integral y que sea contextualizado. Es decir, el enunciado afirma expresamente que la evaluación es un proceso que no puede fragmentarse, que es integral y que debe estar en relación con un contexto determinado. Según ese enunciado, entonces, nos van a plantear una serie de ítems de respuesta que permitirían lograr ese propósito. Nos dicen que la evaluación sea uniforme y referencial, o que sea fragmentada e individualizada, o que sea diferenciada y estática, o que sea holística y contextual. La primera opción habla de uniforme y referencial, y si hablamos de integralidad, de contexto, de no fragmentación, de determinar las acciones específicas de los ritmos de cada sujeto de aprendizaje, no podemos hablar de una evaluación uniforme. Uno podría pensar que puede ser referenciada, es decir, que tenga una referencia contextual, que tenga una referencia a cada sujeto que está en el proceso. Es decir, la afirmación puede ser válida en lo referencial, pero definitivamente no es correcta en lo uniforme. Por lo tanto, como opción completa, no sería la más válida. En la segunda, se plantea que haya una evaluación fragmentada e individualizada. Lo que se esperaría en la dinámica de los nuevos discursos de la evaluación, que están ligados con los nuevos discursos de la pedagogía, se desearía que la evaluación fuera individualizada, es decir, que respondiera a los ritmos, intereses y necesidades de cada estudiante. Eso es válido. Lo que la afirmación no conlleva a que sea la válida es cuando se afirma que sea fragmentada, sobre todo porque en el enunciado es explícita la necesidad de no fragmentación. Es decir, este enunciado es parcialmente cierto y por lo tanto no es válido. Lo otro, que sea diferenciada. Pues claro, si hemos entendido el proceso de cada estudiante como un proceso único que tenga referentes propios, debería haber una evaluación diferenciada. Lo que no se puede entender es que sea estática, por el contrario, debe ser dinámica, permanentemente atenta a los discursos referenciales específicos. Debe ser una evaluación que permita generar ritmos distintos, procesos y técnicas concretas que no llevarían a una afirmación de estaticidad. Por lo tanto, esta opción en conjunto tampoco es correcta. Por último, se afirma que sea holística y contextual. Esta opción, en términos de la evaluación como un elemento de contexto, como dice el enunciado, y holística, es decir, que integre muchos elementos, que tenga en cuenta muchos referentes, que tenga en cuenta el proceso en sí misma, es entonces la opción que parece ser la más correcta